Bueno, buenos días o buenas tardes. Estamos justo en la mitad de este día tan estimulante y tan formativo. Agradezco a Bisblick, Adblick, a José por esta invitación. Y a nosotros nos toca hoy responder si la Argentina puede participar de la economía global del conocimiento en este desafiante siglo XXI y con un enfoque especial, iba a decir agroindustria, pero hoy aprendí que se dice bioeconomía. Entonces, con un enfoque en la bioeconomía. Tenemos un panel extraordinario por la diversidad. Jorge Aguado es el secretario de Planeamiento, Tecnología e Innovación Productiva de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. Es uno de nuestros anfitriones. Marisa Bircher es secretaria de Mercados Agroindustriales del Ministerio de la Producción y de Producción y Trabajo de la Nación. O sea que Jorge trabaja en ver cómo se puede llevar las innovaciones del laboratorio al mercado, al sistema productivo. Después Marisa, cómo se exportan, ¿no? Nuestros productos que tengan innovación, y Federico Trucco de Bioceres, que es la primera empresa de biotecnología de Latinoamérica que cotiza en Wall Street y que está centrada en innovación en la bioeconomía. Él, bueno, hace todo el círculo, desde el laboratorio hasta el mercado global. Así que creo que vamos a poder tener un panel muy bueno, y yo les voy a hablar, soy moderadora y también expositora, y yo les voy a hablar desde mi experiencia como periodista, como emprendedora social y como política, que fui durante muchos años. Y antes de comenzar, quiero decirles que no soy objetiva. Yo tengo un deseo y un sueño como ciudadana, y es que la Argentina sea el polo de innovación científica, tecnológica, líder de Latinoamérica en el siglo XXI, en pocos años, en 20 años. ¿Por qué? Que la ciencia y la tecnología estén en el corazón, que sea la materia prima de nuestra producción y de nuestras exportaciones. ¿Para qué? Para que produzcamos muchísima más riqueza de la que producimos ahora, para que podamos generar muchísimos más empleos que los que generamos ahora, para que saquemos a los 13,5 millones de argentinos que viven en la pobreza, porque si seguimos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde hace décadas, hoy hay 1 de cada 2 niños en la Argentina que es pobre. Si no aumentamos nuestra producción y la hacemos muchísimo más innovadora y de alto valor agregado, entonces si 1 de cada 2 niños es pobre en la Argentina y no creamos empleo privado al ritmo que lo que tenemos que hacer, ni riqueza, dentro de muy poco tiempo 1 de cada 2 argentinos va a ser pobre. Entonces, este objetivo es un objetivo que a mí me parece trascendente. Bueno, ya les conté mi sueño del polo de innovación, y este es un sueño que está fundamentado. Hace 2 años, Silvia Neistat, una periodista que ustedes deben conocer, gran periodista de temas económicos, y yo publicamos este libro, Argentina Innovadora, que demostró que la Argentina tiene todo para hacer ese polo de innovación. En los últimos 20 años, los emprendedores argentinos de tecnología fueron los que más se desarrollaron y crearon las empresas más competitivas a nivel de Latinoamérica. Tenemos una tradición científica, y muchos de los casos que están en este libro son de científicos que, trabajando con emprendedores, están llevando sus innovaciones al mercado mundial. El INVAP es un gran ejemplo de esto y con una larga tradición. Y además, lo que vimos, lo que pudimos comprobar, porque viajamos por todo el país, pero también fuimos a Estados Unidos, a Nueva York, a Washington, a Silicon Valley, y en todos lados nos decían, sí, es verdad, los emprendedores argentinos se destacan. Tienen el director del Silicon Valley Bank, Andy Zhao, que invierten en Uber y en Amazon y en Facebook y también en Mercado Libre.
nos dijo, no hay en Latinoamérica emprendedores como los argentinos, y la explicación que nos dieron es por esa tormenta perfecta, decían, entre una buena educación, que hoy no está en tan buen estado, pero tenemos todavía una tradición por la ciencia, y porque ese entorno tan hostil los obligó a salir al mundo, a competir y a innovar. Pero este sueño, para hacerse realidad, y esto es lo que quiero que reflexionemos ahora, necesita que pensemos en algo que es una palabra que no salió hoy todavía. Esta es una foto de la cúpula del Congreso de la Nación. Es un edificio del siglo XIX y que expresa la visión de país del siglo XIX. Y hace unos años, cuando estaba como senadora en una de esas largas sesiones en el Salón Azul, este es el Salón Azul, que es un salón muy lindo que hay justo debajo de la cúpula. Estábamos ahí en esas largas reuniones y me puse a mirar esta lámpara de cristal que tiene 5,5 metros de largo y 3 metros de ancho, y las tulipas de cristal tienen forma de atados de trigo. Y yo pensé, es obviamente una lámpara del siglo XIX, y pensé, ¿cómo la tenían re clara los dirigentes del siglo XIX? Sabían el país que querían construir, hacia dónde estaban yendo. Y esa visión fue muy exitosa porque en 1910 nosotros teníamos un PBI per cápita que era un 120% del europeo, era un 80% del de Estados Unidos, y es verdad, había desigualdad y pobreza, pero en Europa se morían de hambre y la mayor parte del mundo tenía problemas de hambre y de pobreza. O sea que la Argentina en ese contexto se destacaba. Hoy no tenemos un PBI que sea el 120% del europeo. El de Europa es de $40.000, es como el de Israel. Nuestro PBI per cápita es un 30% del europeo, es un 22% del de Estados Unidos. Y en estas décadas, otros países que eran o no existían como Israel o Corea del Sur, que en el año 1950 tenía un PBI per cápita de $100 por habitante al año, hoy tiene uno de 30.000, casi 30.000. Entonces nos tenemos que preguntar qué nos pasó. Y yo creo que nosotros podemos hacer el recorrido de Israel, de Corea del Sur y de tantos otros países, que en Estonia, por ejemplo, que en las últimas décadas vieron cuál era, hacia dónde va el mundo y decidieron ser protagonistas. Pero tenemos que preguntarnos, y tal vez esto es lo que todavía no se habló, de políticas públicas, de seguridad jurídica, de marcos regulatorios, pero ¿cuál es nuestra visión de país en el siglo XXI? Y no estoy hablando solamente del sector agroindustrial, sino de la dirigencia política, de la dirigencia empresarial, de la UIA, de todos los sectores. Estamos pensando en cómo vamos a generar el dinero, la riqueza para el siglo XXI. Bueno, decimos que podemos producir alimentos para 400 millones de personas, pero hoy exportamos más bien alimentos, la mayoría es forrajes para animales. ¿Quién es el gran exportador de alimentos después de Estados Unidos hoy? Holanda, un país que es pequeñito, un poco más grande que Misiones. Triplica nuestra producción y exportación de alimentos. No puedo entrar en detalles, pero ellos están en la bioeconomía. No nos salvamos ni con una buena cosecha, ni siquiera con vaca muerta. Eso lo tenemos que tener claro. Tenemos que ir hacia empresas como las que hemos visto hoy y como es Bioceres. Bioceres es una empresa que empezó en el año 2001, unos productores agropecuarios dijeron, vamos a ver qué están haciendo los científicos del sistema público argentino, qué están innovando y que nosotros podamos llevar al mercado global. ¿Y por qué creo que es un ejemplo? Federico te va a explicar más, porque demuestra el trabajo colaborativo entre el sector público, que aporta muchísimo, porque la ciencia y la tecnología se desarrolla principalmente en el Estado, en la Argentina, y el trabajo colaborativo de los científicos
con los emprendedores, con los inversores, con el Estado, el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno local. Me parece que sería interesante que veamos esto, porque creo que estas antinomias entre lo público y lo privado, el mercado interno o de exportación, la industria o el campo, son antinomias que nos han perjudicado muchísimo y que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Esta es la científica, no puedo hablar mucho de ella, porque ya el tiempo se me terminó. Raquel Chan es quien inventó la semilla, o que desarrolló con su equipo, la semilla resistente a la sequía. En el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, lo digo porque son nombres rarísimos, de la Universidad del Litoral, ¿sí? Y que yo he descubierto en el sistema científico profesionales de altísimo nivel, tienen doctorados, postdoctorados, acá y en todo el mundo, son profesionales de altísimo nivel y que trabajan humildemente en sus laboratorios haciendo cosas increíbles. Es una burocracia estatal de un alto perfil. Bueno, ella y Federico y todos los que trabajan en conjunto, y el Estado también, decidieron cruzar lo que se llama el Valle de la Muerte, que es el camino que lleva del laboratorio al mercado global, que es un camino que la Argentina tiene poca experiencia y difícilmente pueda prosperar en el siglo XXI si no hace ese camino. El científico Fernando Stefani, que está acá en la sala, que es vicedirector del Centro de Investigaciones de Bio-Nanotecnología del CONICET, él ha hecho un informe que les sugiero que lean de qué es lo que tiene que hacer la Argentina para realmente ser líder en innovación científico-tecnológica en todos los sectores. En el siglo XXI, él trabajó muchos años en el Instituto Max Planck de Alemania y vio cómo los científicos y la industria trabajan codo a codo. Este es el link a su trabajo. Les recomiendo que lo lean porque es raro ver un científico en la Argentina que quiera crear riqueza. Y tenemos que bajar los prejuicios de los científicos y de los empresarios de uno a otro. Y bueno, no digo nada nuevo, esto ya lo dijo Hussey en el año 44, los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico, tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Entonces, nuestra visión para el siglo XXI tiene que ser esta, obviamente fijando estrategias y prioridades, y creo que hoy vamos a escuchar a funcionarios públicos y un emprendedor científico que nos va a explicar cómo se cruza el Valle de la Muerte. Muchas gracias.